de comparaciones directas y las comparaciones indirectas. Bueno, ¿por qué en primera instancia hacer una revisión sistemática y un metaanálisis? Bueno, lo más importante es sintetizar información, sintetizan información de distintos estudios, la resumen y sirve para tomar decisiones que no pudieron haber sido tomadas en estudios individuales. O sea, cuando falta precisión, cuando hay muchos estudios chicos y la metodología es similar, se pueden realizar estas cuantificaciones, sumar de alguna forma y obtener un resultado, una medida central. También muchas compañías esperan los resultados de los metaanálisis porque aportan resultados de mayor precisión. Suman conocimiento ya existente, bueno, y evalúan y comparan distintos estudios. ¿Dónde ubicamos a los metaanálisis en nuestra pirámide de evidencia? Como habrán visto, muchas veces se colocan por encima de la pirámide, revisiones sistemáticas y metaanálisis. No todos los metaanálisis están en la cima de la evidencia y eso sí, tienen que ser metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. No todos se ubican en la cima de la pirámide, pero sí los que están bien hechos metodológicamente y son de ensayos clínicos. Ahora, cualquiera, como decíamos, puede estar en la cima de la evidencia, ni siquiera los de ensayos clínicos, de revisiones Cochrane, que uno es lo que espera que sean los de mayor calidad de evidencia, han mostrado fallas metodológicas, por lo cual no es de esperar que cualquier revisión de Cochrane que sea de ensayos clínicos esté en la cima de la pirámide. Además, obviamente lo que decíamos, los tipos de estudio, si es ensayos clínicos de estudios, si es una metaanálisis de estudios observacionales, se va a ubicar por debajo de los ensayos clínicos en la pirámide. Entonces, como no tenemos una forma muy rigurosa o de controlarlo, sí o sí hay que irse a la valoración crítica, hay que uno entender cómo leer un metaanálisis, cómo valorarlo críticamente si se hizo bien la revisión sistemática previa. Esta diapo la vimos la clase la vez pasada, que es básicamente las diferencias entre revisión narrativa y revisión sistemática y metaanálisis. Acuérdense que la revisión sistemática es reproducible. Si uno la hace y yo la hago, debemos llegar aproximadamente a los mismos resultados si son cuantitativos. Tienen la menor cantidad de sesgos o se hacen los métodos para que haya la menor cantidad de sesgos en un tema de recolección de datos. Y se tienen que evaluar la calidad de la evidencia de todos los datos. Sí es posible resumirlos en una sola medida de cuantificación, se hace un metaanálisis, si no, en la revisión sistemática se describe cualitativamente. Los pasos de la revisión sistemática también los hemos visto, hoy nos vamos a enfocar en el cuarto paso, que es la síntesis e interpretación de los resultados. Como para repasar, toda revisión sistemática y metaanálisis empieza con una pregunta de interés, todos nos preguntamos algo que no está resuelto, que hay un gap en la literatura y nosotros queremos resolver, que es empezar con qué población queremos estudiar, qué intervención queremos evaluar y compararla contra qué otra intervención, los outcomes que queremos evaluar y el determinado tiempo donde queremos evaluar esos outcomes. El segundo paso, una vez que tenemos resuelta la pregunta pico, es hallar la evidencia y hacer una buena búsqueda bibliográfica de al menos 3 bases de datos. Con esto doy hincapié porque se puede hacer un metaanálisis sin haber hecho una revisión sistemática, pero no es lo ideal, introduce mucho sesgo y se requiere de una buena búsqueda bibliográfica y un buen protocolo y anticipación para lograr buenos resultados. Entonces, evaluar, sintetizar y comparar son las bases para llegar a una buena medida de efecto en el metaanálisis. Entonces, como decíamos, primero se hace lo que también algo vimos el jueves pasado, la revisión entre 2 autores de título y abstract, la revisión entre 2 autores en revisión full text y evaluación de calidad, y luego la extracción numérica de outcomes en planillas de extracción. A todo esto nos vamos a referir en principio a las comparaciones directas. Cuando ya sea ensayos clínicos o estudios observacionales que son comparables y son similares y veo que puedo cuantificar
sin introducir demasiado sesgo, yo voy a evaluar comparaciones directas, o sea, las mismas comparaciones que evaluaron los estudios individuales. ¿Qué es esto de la colección de estudios seleccionados? Bueno, la recolección de datos, básicamente hay dos tipos de datos que se pueden recolectar de los estudios para sintetizar. Son los datos dicotómicos, que básicamente son las dos categorías mutuamente excluyentes, son dicotomizables, y lo vamos a ver en los metaanálisis como conteo de eventos, número de episodios sobre el total de los pacientes expuestos, por escalas también de dolor, de calidad de vida. Y después tenemos los continuos, que acá ya básicamente tenemos todas las escalas continuas, o también datos de sobrevida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ambos. Para los datos categóricos, las medidas de efecto que van a encontrar en los forest plot, que es el gráfico que nos va a transmitir el metaanálisis de comparaciones directas, uno va a elegir de acuerdo a los estudios incluidos cuál es la medida de efecto en la cual se van a sintetizar esos datos. Tenemos para los datos categóricos el riesgo relativo, la reducción del riesgo relativo, el odds ratio, como medidas relativas, y también tenemos las medidas absolutas. Es importante que tener datos de ambas. Cada una nos va a aportar información diferente. Los riesgos, el riesgo relativo o el odds ratio, por lo general el riesgo relativo lo utilizamos cuando incluimos estudios de cohorte o ensayos clínicos, porque se puede estimar directamente el riesgo. Cuando se incluyen casos y controles y donde la comparación es indirecta, no se puede estimar el riesgo directamente, se hace la razón de riesgo, el odds ratio, y esto nos habla de un incremento del riesgo y podemos evaluarlo directamente. Ahora no nos habla ni de magnitud ni de dirección del riesgo, y por eso necesitamos las medidas absolutas que nos da el impacto real de ese riesgo. Entonces, para datos categóricos son importantes las dos, las medidas absolutas y las relativas. Esto se debe a que la tasa de eventos es diferente en distintos estudios, y bueno, además, un mínimo dato es que cuando la frecuencia de los eventos, la tasa de los eventos es baja, hacer riesgo relativo o odds ratio suele ser similar y nos da similar el número, digamos, de evaluación. Este es un ejemplo de un metaanálisis de datos categóricos, de un forest plot. Ahora me voy a centrar no en el gráfico, sino en qué van a ver en números. Básicamente, ustedes van a obtener de una pregunta, de una determinada pregunta, ya sea para una guía como vimos la clase pasada, o para un metaanálisis, cada outcome que yo quiero evaluar va a tener un forest plot y un estudio, una evaluación gráfica diferente. Entonces, van a tener todos los estudios que ustedes vieron que quedaron después de toda la evaluación de full text y de todos los que yo pude extraer datos, del lado de la izquierda del gráfico, van a tener el outcome, que bueno, en este caso era la respuesta clínica a una determinada droga, y después van a tener, en este caso, un dato categórico, la cantidad de eventos que lograron ese outcome sobre el total de pacientes incluidos. Por lo general el mismo software, si no también puede hacerse a través de métodos estadísticos, le asigna un determinado peso a cada estudio, que esto se relaciona con la cantidad de eventos y la cantidad de pacientes totales. Los estudios más grandes van a tener un peso más grande sobre ese metaanálisis. Después también se puede ver la evaluación de riesgo, que ahora vamos a hablar un poquitito, y bueno, y algunas medidas que vamos también a desarrollar un poco, que es importante ver en la evaluación gráfica de un metaanálisis de evaluaciones directas, de medidas directas. Entonces, la otra rama era los datos continuos. Esta puede traernos un poquito más de problemas porque los datos continuos son, en cada estudio pueden estar publicados de formas diferentes. Hay algunos estudios que sus datos continuos los publican en media, otros en mediana, hay otros que utilizan para medidas de variabilidad de error estándar, rango intercuartilo, intervalo de confianza. Básicamente se trata de estandarizar, y acá es donde quizás hay que usar un poquito más la estadística, y tratamos de llevar a todas las medidas de efecto a media, y a todas las medidas de variabilidad de bioestándar, para poder lograr
esta imagen y medidas, llevarlas todos a la misma escala, de media, desvío estándar y total, ¿sí? Entonces, en este caso es muy parecido, incluimos los estudios que tenían datos para este outcome, con su respectiva media, desvío estándar y el total de los pacientes. En este caso, la droga favorecía tener una medida de efecto más baja, así que, como en este caso era, por ejemplo, si mal no recuerdo, progresión radiológica, estaba a favor de la intervención que la medida de efecto total, o sea, los que llegaban a tener menor progresión radiológica, los que tenían la intervención versus el placebo. Bueno, después, ¿qué otras situaciones o qué otras cosas por ahí hay que leer dentro del estudio, dentro del protocolo o de los métodos de una revisión sistemática y metaanálisis? Básicamente, si se puede encontrar un protocolo y se puede ver si hubo evaluación previa o si hubo, digamos, previsión de análisis de subgrupo y análisis de sensibilidad, es lo ideal. Todo metaanálisis, cuando yo quiero agrupar datos, yo puedo estimar que puedo encontrar estudios diferentes en población con diferencias clínicas. Algunos pueden haber incluido pacientes más añosos, otros pudieron haber incluido pacientes con mayor actividad de la enfermedad que otros. Entonces, si mi intervención que yo estoy evaluando, yo tengo esa sospecha, o sé que los estudios que hay en la literatura pueden haber diferencias clínicas, yo tengo que planear con anticipación tener análisis de subgrupo. Los análisis de subgrupos, es como les decía, es más que nada por la P de la pregunta pico. Si son pacientes con colitis ulcerosa con distinta actividad de la enfermedad o con distintos grupos etarios. Y el análisis de sensibilidad básicamente es correr dos tipos de análisis de acuerdo a alguna característica que permita investigar la influencia de las decisiones. Básicamente es el riesgo de sesgo. Entonces se corre un metaanálisis global, ¿sí? Sin importar el riesgo de sesgo que yo evalué con anterioridad cada uno de los estudios, y después quito de ese análisis todos los estudios que tuvieron un riesgo de sesgo alto. Y ahí puedo evaluar si hay diferencias en cuanto al sesgo y a la interpretación de los resultados. ¿Qué modelo estadístico se usa para los metaanálisis? Hay dos modelos estadísticos que también en algunos casos pueden preverse de usar. Uno es el modelo de efectos fijos, que básicamente, si yo sé que todos los ensayos clínicos fueron desarrollados de igual forma, tienen los mismos criterios de elegibilidad, tanto de inclusión como de exclusión, y considero que solo puede haber variaciones intraindividuales, pero que cada estudio es similar entre sí, puedo utilizar un modelo de efectos fijos. Ahora, si yo creo que va a haber algún tipo de heterogeneidad, que es lo que vamos a ver ahora, y no solo haber variabilidad intraestudio, sino interestudio, en este caso hay que usar un modelo estadístico de efectos aleatorios que tiene en cuenta matemáticamente las pequeñas diferencias que puede haber entre esos estudios. Bueno, y el otro paso que vimos que era muy importante era catalogar a los estudios con su riesgo de sesgo, evaluación de riesgo de sesgo de cada uno de los estudios incluidos en el metaanálisis. Hay muchas herramientas de evaluación de riesgo de sesgo. Quizás la que hay más consenso es la de ensayos clínicos, que se usa la herramienta de Cochrane de riesgo de sesgo, que ahora justamente cambió, que es el riesgo de sesgo 2, hay una nueva, pero siempre se va de la mano de Cochrane con el tema de ensayos clínicos y evaluación de riesgo de sesgo, y para los estudios observacionales hay muchas. Yo les nombro solamente algunas más conocidas, que es Newcastle, Ottawa y NICE, que básicamente, bueno, la evaluación de riesgo de sesgo de Cochrane tiene en cuenta 7 elementos, que es de cómo están realizadas la aleatorización, la generación de secuencia, el ciego, cómo están reportados los estudios, si puede haber una selección del reporte, si hay sesgos de publicación, se tiene en cuenta cada uno de estos para catalogarlos, y me da una medida que es bastante objetiva, y los de observacionales también tienen en cuenta el diseño del estudio, la selección de participantes, la representatividad, el grupo control, etc. Entonces, cuando yo veo que no hay que realizar el metaanálisis, que mejor lo sintetizo cualitativamente porque cada estudio es muy diferente al resto. Básicamente, si yo encontré que son muy diferentes clínicamente los estudios encontrados. No solo si
hay diferente grupo etario o diferente población, porque eso lo puede hacer un análisis de subgrupo, pero que básicamente evalúan intervenciones diferentes o que hay alguna evaluación que difiere significativamente. Las decisiones acerca de qué se debe combinar o no, la realidad es que son subjetivas, entonces acá también es importante la valoración crítica del que está leyendo el metaanálisis y ver si considera que es combinable o no ese estudio. Y la verdad es que si uno combina cosas diferentes, los software estadísticos te van a dar una medida de efecto y vos vas a decir, bueno, da esta medida de efecto, y si uno no interpreta que está mal hecho, o que está mal sintetizarlos juntos, lleva a errores. Lo mismo que el riesgo de sesgo. Si yo hago un metaanálisis con todos estudios con riesgo de sesgo muy alto, la verdad es que también puede dar conclusiones erróneas. Bueno, y esta es la parte que no hablamos del forest plot, que es el gráfico que me da el metaanálisis de comparaciones directas, donde ustedes, bueno, en este caso, como habíamos visto, es un estudio con datos dicotómicos, es una evaluación de un outcome con datos dicotómicos. Lo que ustedes van a ver en cada forest plot es un cuadrado, ¿sí?, por cada estudio con esta rayita. Cada cuadrado representa al estudio, ¿sí?, y está directamente relacionado al peso del estudio y el tamaño del cuadrado. Cuanto más N poblacional y más cantidad de eventos, más peso se le da al estudio y mayor es el cuadrado de la estimación. A su vez, también hay relación entre el cuadrado y la precisión, o sea, el tamaño del estudio y la precisión. La precisión es intervalo de confianza y cuanto más chica es esa línea, ese intervalo de confianza, es más preciso el estudio. Fíjense en este caso que hay solamente 2 eventos de 31 y un evento de 35, la precisión es muy baja, es bastante impreciso el intervalo de confianza, de hecho en sí cruza también la línea de no efecto, y el estudio era muy chico, ya el peso que le da el metaanálisis a este estudio es del 1% en comparación con el 28%, por ejemplo, que es el primero. Después tienen el resultado global, que es el prisma, bueno, básicamente lo que evalúa es la estimación global entre cada uno de los estudios incluidos, y la importancia de la evaluación en un metaanálisis de datos continuos, de datos categóricos como este, es la línea de no efecto, que sería el 1, ya que es una razón. Yo quiero evaluar la diferencia de este outcome, por ejemplo, bueno, en este estudio, por ejemplo, es una razón entre los eventos y el total de mi intervención y los eventos y total del control. Esa razón es una razón, una división es 1 y la línea de no efecto es 1, en cambio en los datos continuos la línea de no efecto es 0, porque lo que yo obtengo como medida de efecto es la diferencia media, digamos, entre la intervención y el control. Entonces, esa es una diferencia entre ambos gráficos. Y luego tienen el método estadístico, que esto es lo que habíamos hablado, que es el método estadístico. En este caso incluyó el modelo de random, como habíamos dicho, el que considera variaciones interestudio, y en este caso seguramente lo hizo porque también había bastante imprecisión, porque hay algunos los que estimaban o que tenían su medida central a favor del control y otros a favor de la intervención. Entonces se evaluó a través de este método estadístico. Y luego uno de los factores más importantes para la valoración crítica del forest plot es la heterogeneidad, que lo van a ver en este punto. Ahora vamos a hablar de cómo se evalúa la heterogeneidad, pero básicamente hay dos formas, y una es la estadística, donde se rechaza la hipótesis nula de que ambos estudios, de que los estudios o de que las comparaciones no hay heterogeneidad, básicamente. Entonces si da menor a 0.05, que nuestro valor conocido, es que existe heterogeneidad, y un valor alto de I cuadrado también está relacionado con alta heterogeneidad, que ahora vamos a ver los puntos de corte. En este caso, la P no es significativa y tampoco hay heterogeneidad, por lo que sería, básicamente me habla de que estuvo bien sintetizar estos resultados,
y es una evaluación comparable. En este caso, por ejemplo, la heterogeneidad, como ven, tiene una P estadísticamente significativa y un I cuadrado alto, ¿sí? Que es el test de heterogeneidad, y una forma de ver también la heterogeneidad es gráfica. En este caso, ustedes pueden ver que la mitad de los estudios básicamente está a favor del control, la otra mitad está a favor de la intervención. Eso es heterogeneidad cuando no hay un consenso, no hay una evaluación de calidad de cada uno de los estudios, seguramente o probablemente haya habido algún riesgo de sesgo en estas intervenciones incluidas, y donde no hay consenso, obviamente la medida de efecto global tampoco va a haber consenso, ¿sí? Y en este caso la heterogeneidad alta. Hay que ver, no es que está mal realizarlo, pero hay que evaluar las posibles causas de heterogeneidad. Entonces, ¿qué es la heterogeneidad? Lo que habíamos dicho es la variación entre los resultados de un grupo de estudios, es incluir, como se dice, peras con manzanas. Y hay que evaluar esta heterogeneidad, que hay de dos tipos. La heterogeneidad clínica, que es la diferencia de los participantes. Yo incluyo dos problemas de salud diferentes, hay diferentes criterios de inclusión en los ensayos que incluí, variaciones geográficas, o puede haber variaciones en la intervención. Por ejemplo, si incluyo la misma droga, pero no me di cuenta que uno era una dosis, o una se aplicaba cada 2 semanas, y en otro estudio se evaluó una vez por semana. Son varias cuestiones, no solamente de la P, sino de la intervención y de los outcomes, también el tiempo de seguimiento, los métodos de medición, que me pueden llevar a esta heterogeneidad clínica si no presto atención que trato de sintetizar. Y la otra es la heterogeneidad metodológica, que es más que nada la heterogeneidad de diseño. O sea, estudios que estuvieron mal aleatorizados, incluyo uno aleatorizado y uno no aleatorizado, o grupos paralelos versus cruzados. Lo mismo con la conducción, asignación enmascarada, tipo de análisis. Y cómo evalúo tanto la heterogeneidad clínica como la metodológica con la heterogeneidad estadística, que es la que veíamos que se ve en el gráfico, y son las diferencias entre los estudios. Entonces, lo vemos numéricamente con el test de I cuadrado, que básicamente estos son los puntos de corte. Si yo tengo un I cuadrado menor al 30%, es que mi heterogeneidad es baja, del 30 al 60% moderada, entre el 60 al 75 alta, y mayor al 75 es muy alta, y una P menor a 0.05 también indica heterogeneidad. Entonces esa es la forma estadística que yo puedo evaluarla. Si yo tuve heterogeneidad y no me di cuenta, digamos, previamente, tengo que empezar a investigar por qué pudo haber heterogeneidad y revisar mejor los estudios, hacer análisis de subgrupos si encuentro que hay una relación, una diferencia clínica entre los estudios, o grupos de participantes, y lo que hablamos del análisis de sensibilidad. En cuanto a la robustez de resultados, ¿sí? Incluí todos ensayos clínicos con riesgo de sesgo alto y riesgo de sesgo bajo, entonces quitarlos de riesgo de sesgo alto para ver qué pasa. Cuando hay estudios observacionales, y se hizo un metaanálisis de estudios observacionales, otra forma de evaluar heterogeneidad es la metaregresión, y esto se basa básicamente en los que hacen investigación clínica, es en análisis de regresión, ¿sí? También se evalúan diferentes características que obviamente no fueron aleatorizadas en los estudios primarios por ser estudios observacionales, y se puede hacer una metaregresión a través de estas técnicas de regresión, donde se otorgan o se dan gráficos muy similares a estos, donde se ve la línea de regresión, los intervalos de confianza y los diferentes estudios, y se evalúa también heterogeneidad a través de la metaregresión en los análisis observacionales. Un par de ejemplos. El ejemplo ideal de un metaanálisis, o cuando yo quiero un metaanálisis, es porque hay muchos estudios chicos con potencia insuficiente, y básicamente el metaanálisis me sirve para ganar poder, ¿sí?, estadístico, y poder comprobar que esa intervención, a pesar de todos los estudios que hay chicos donde no hubo potencia suficiente y me tocaban la línea de no efecto, es ganar confianza y ganar poder. En este caso había varios estudios que eran pequeños, imprecisos, que cruzaban la línea de efecto, y poquitos que no cruzaban la línea de efecto. Entonces es el ejemplo ideal.
Después, el análisis, otro ejemplo que puede pasar es que haya una heterogeneidad alta, pero yo observe que gráficamente el metaanálisis es raro, y esto es lo que hablábamos de que tengo que investigar los análisis de subgrupo. En este caso, la mitad me decía que favorecía el tratamiento, la mitad me decía que favorecía el control, y cuando hice análisis de subgrupo respecto a dosis, y utilicé subgrupo en esta patología o en estos pacientes, las dosis bajas eran beneficiosas para el tratamiento, y en los subgrupos de dosis altas era favorecedor para el control, y la heterogeneidad por subgrupos baja, porque básicamente estaba incluyendo poblaciones diferentes. Otra cosa que pueden encontrar es que los estudios sean pequeños todos y que todos hayan cruzado la línea de efecto. Obviamente que el metaanálisis va a dar lo mismo, que no significativo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que cada vez en las intervenciones se tiene más en cuenta, es la línea de mínima significancia clínica. Esto no todos los metaanálisis lo incluyen, quizás sí los que tienen que aprobar alguna medicación o son más rigurosos los ensayos clínicos, al igual que los ensayos clínicos que quieren evaluar superioridad o equivalencia o, inferioridad, se establecen las líneas de mínima significancia clínica, y básicamente es que no es lo mismo que la intervención mi prisma me dé alejado de la línea de no efecto a que esté rozando. Quiere decir que varios de mis pacientes o varias de mis estimaciones van a estar más cerca de favorecer el control que la intervención. Entonces muchas veces se presetea esta línea de mínima significancia clínica. Bueno, eso fue un resumen de lo que es comparaciones directas. Respecto a las comparaciones indirectas, que bueno, son los metaanálisis en red, básicamente el metaanálisis en red es una técnica para comparar 3 o más intervenciones de forma simultánea cuando no existe evidencia directa sobre esas intervenciones. Yo tengo en el ejemplo, estas intervenciones, ¿sí?, donde se evaluaron directamente la droga A versus la droga B, y la droga A versus la droga C, y yo a través de comparaciones indirectas puedo determinar una medida entre la droga B y la droga C. O sea, puedo tener una estimación a pesar de que no haya habido un estudio cabeza a cabeza para comparar la droga B sobre la droga C. Obviamente que tiene sus limitaciones. En cuanto a calidad metodológica, tienen calidad más baja que los metaanálisis de comparaciones directas, pero existen estos alcances matemáticos. Bueno, esta es una fórmula simplificada, ¿no? Pero básicamente dice que la comparación B y C se puede determinar de la diferencia de A y B y A y C para poder determinar esta diferencia entre B y C. Respecto al tipo estadístico de los metaanálisis en red, hay, como nosotros estamos acostumbrados, están los modelos frecuentistas, que son los modelos más matemáticos, los que utilizan los valores de P y los que hablan más de números. Y después también hay metaanálisis en red bayesianos, que estos tienen más en cuenta las probabilidades pretest para hablar de probabilidades post-test. Entonces, quizás estos metaanálisis, los que tienen en cuenta el teorema de Bayes y conductas bayesianas, no son tan numéricos, pero bueno, ambos se usan bastante en la literatura médica, ambos alcances. Bueno, y después, ¿cuáles son los diagramas y las cosas más importantes e interpretables de un metaanálisis en red? Van a ver que un diagrama de red es una descripción gráfica de una estructura de una red de intervenciones. O sea, como decíamos, más de 3 intervenciones pueden incluirse en un análisis en red, y consta de nodos y de líneas. Los nodos básicamente hablan de los estudios que incluyeron determinada droga, o sea, cuanto más estudios hay para esa droga, más grande va a ser el nodo, y las líneas son todas las comparaciones directas. Todo donde no hay línea es lo que voy a evaluar en metaanálisis en red, que son las comparaciones indirectas. Y la evaluación de calidad de las evaluaciones directas son importantes para poder tener confianza de esas estimaciones indirectas que estoy realizando. Entonces, básicamente el comando, si se utiliza el modo frecuentista,
que lo grafica, traza esta red de intervenciones con nodos y líneas. Los tratamientos de competencia los tienen en los nodos y las líneas son todas las comparaciones directas, como le habíamos dicho, y se pueden hacer también opciones de ponderación, que son estos colores, que básicamente uno de los más utilizados es el riesgo de sesgo. Entonces, yo sé que esta droga con esta droga tuvo un bajo riesgo de sesgo, este estudio directo, a lo mismo que esto, y todo lo que se ve en amarillo es un riesgo de sesgo no claro o moderado, y en rojo son las que tienen riesgo de sesgo alto. Ahora, cualquier comparación directa se puede transformar o se pueden hacer metaanálisis en red. No, la verdad es que hay dos premisas que deben cumplirse. Una es la transitividad de estudios, y esto se basa básicamente en el supuesto de que los diferentes conjuntos de estudios incluidos sean similares, que haya validez entre los estudios. Es muy similar con lo que veíamos con las comparaciones directas. Pero si yo quiero evaluar que la droga, si yo quiero ver que la droga A, que fue comparada con la droga C, es similar, o qué comparación puedo evaluar con la droga B, primero los dos estudios tienen que haber sido similares. En este caso, por ejemplo, se habían incluido en este estudio pacientes con evaluar la osteoporosis, alendronato versus placebo de primera línea en pacientes premenopáusicas, y en este risedronato en segunda línea en pacientes posmenopáusicas. Entonces, en este caso, si yo hago un metaanálisis en red, estoy violando la asunción de transitividad. No son estudios similares como para evaluar para evaluar en red la medida de efecto entre alendronato y risedronato. Eso no hay una estimación tampoco, sino que queda a criterio del investigador y del que está realizando el estudio si es comparable o no, o hasta qué punto estoy violando el principio de transitividad o no. Y el otro principio básicamente es el de consistencia, coherencia o heterogeneidad, que habla de lo mismo, que las comparaciones directas que yo incluyo tienen que no ser estadísticamente diferentes, digamos, que haya similitud entre los estudios sintetizados. Y evaluar si no lo hay, hacer lo mismo, análisis de subgrupo, sintetizar por random effect, pero tiene que haber consistencia entre los estudios directos. Entonces, cada comparación directa, obviamente, contribuye a la medida de efecto del metaanalítico, y ustedes en la publicación o en un estudio de un metaanálisis en red, lo que se van a encontrar es una tabla donde en diagonal van a ver todas las posibles comparaciones. Es un ejemplo de un network metaanálisis que hicimos, donde van a ver cada una de las posibilidades, tanto de las directas como de las indirectas, en riesgo relativo e intervalo de confianza, entre tofacitinib, por ejemplo, y metotrexate, entre tofacitinib 10, monoterapia y metotrexate, y van a hacer cada estimación. Es como una batalla naval donde se busca dónde está el riesgo relativo y dónde está la diferencia entre cada una de las comparaciones. Obviamente que esto no me da información, pero no me la ordena en la cabeza, por lo que también dentro de los análisis frecuentistas también van a encontrar el comando SUCRA, que es el que me ordena en frecuencia cuál droga de las que yo comparé fueron más importantes, obtuvieron mejores resultados para mi outcome o para lo que yo estaba evaluando. Entonces, los puntajes más altos del SUCRA corresponden a una clasificación, en este caso, de mayor eficacia, que esto era uno de los estudios que van a ver hoy, mayor remisión, y seguridad, por ejemplo, mayores eventos adversos. En este caso, ustekinumab estaba con un SUCRA del 98%, y obviamente se va bajando en eficacia hasta llegar en la mayoría de los casos a placebo para esta determinada respuesta. Bueno, ¿y cuál es la validez del network metaanálisis? ¿Siempre es válido hacerlo? La verdad es que hay que evaluar siempre si se cumplieron mis dos principios, si eran la transitividad y la coherencia, si se realizó el riesgo de sesgo de cada comparación directa, y obviamente reconocer las limitaciones. Si tengo estudios cabeza a cabeza, no voy a evaluar en metaanálisis en red esas dos comparaciones indirectas, porque la calidad del estudio, al ser estimado matemáticamente y con fórmula, es mucho menor que la comparación real. Entonces, básicamente resumiendo todo, revisión sistemática y metaanálisis, todo buen estudio tiene una pregunta bien clara, explícita, claramente definida, se hizo una buena búsqueda bibliográfica,
hubo buena estrategia de la revisión sistemática y se hizo un buen análisis y reporte de los resultados, se evaluó el riesgo de sesgo, todo metaanálisis tiene que tener, y revisión sistemática, una buena evaluación de riesgo de sesgo. Sí, bueno, discusión y todo lo demás que van a encontrar. Y por último les iba a nombrar el ANSAR, que quizás es la forma, es una de las herramientas más conocidas o mejor establecidas como para evaluar y cuantificar las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Tanto se puede evaluar las directas como las indirectas. Son una serie de preguntas donde nos ayudan a pensar y a buscar que se haya hecho correctamente y da una calidad global de esa revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, esto es todo. La verdad que es un tema largo, pero tratamos de resumirlo. Espero que les haya gustado. Muy bueno. Estás muteado, Santi. Buenísimo, Nati. Si les parece, seguimos con Juan y al final abrimos para preguntas a los dos. Juan, adelante nomás. Bien. Gracias por la invitación y felicito a Natalia, una excelente charla. Como dijo Natalia, es un tema difícil para ser concreto y difícil de muchas veces explicar y de ponderar todos los conceptos que uno tiene que tener presente a la hora de leer e interpretar una revisión sistemática, metaanálisis, ya sea de comparación directa o indirecta. Mi idea es plasmarlo a la práctica con algunos ejemplos. Bueno, estos son mis conflictos y mis intereses. Sorprendentemente, y esto creo que debería existir, existen muchísimos libros y opciones que explican cosas realmente difíciles como física cuántica para, digamos, gente ingenua, por traducirlo de alguna manera políticamente correcta, pero no existe metaanálisis. Así que yo creo que deberíamos los médicos exigir que haya algún tipo de libro de metaanálisis para ingenuos sofisticados, ¿no? Porque después de todo somos personas de salud, así que dense un crédito a ustedes mismos, ¿no? No somos cualquier dummy, somos dummies sofisticados. Y lo cierto es que esto se desprende un poco de lo que explicaba Natalia. Son muchas cosas las que debemos tener presentes y sin embargo, cada vez más la evidencia que vamos a leer e interpretar va a estar de alguna manera apuntando a la conformación posterior de este tipo de piezas de evidencia científica que son importantes a la hora de tomar decisiones de toda índole dentro de la medicina. Creo que quedó claro, después de lo que explicó Natalia, que hacer un metaanálisis no es solamente mezclar estudios o resultados de estudios y servir, sino que para poder realizar, pero sobre todo, y es lo que nos compete en esta charla, para poder interpretar adecuadamente una revisión sistemática y metaanálisis, tenemos que ver cómo se hizo. No hace falta ser un genio en estadística, no hace falta ser ingeniero. Espero que no haya ingenieros en la audiencia. Si los hay, bienvenidos sean. Esto va a sonar muy fácil para ustedes, pero lo cierto es que lo más importante a la hora de leer y de interpretar un metaanálisis es tener algún que otro concepto básico de cómo se sintetizan los resultados, pero principalmente evaluar la calidad de la metodología utilizada para llevar a cabo ese tipo de revisiones y del metaanálisis, porque en el fondo lo que Natalia recalcaba oportunamente es que no debemos o debemos tomar con pinzas aquellas interpretaciones que surjan de la mezcla inadecuada de manzanas con naranjas o manzanas con peras. Bueno, manzana es el denominador común de todas estas de comparaciones frutales. No sé por qué. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer es, por un lado, si está bien conducido el metaanálisis o revisión sistemática metaanálisis. Después, ¿qué resultados obtuvieron?
y cómo podemos interpretar o qué alcance pueden tener esos resultados de acuerdo a la pregunta 1. Es decir, y vuelvo a recalcar lo que oportunamente decía Natalia, metaanálisis o revisiones sistemáticas con metaanálisis llevados a cabo desde el punto de vista metodológico buenos, reproducen resultados que pueden ser aplicables y con una validez mayor que metaanálisis en los cuales tal vez la metodología falla un poco. A modo de ejemplo, y para no, digamos, para llevar al plano de la práctica, de la lectura e interpretación de este tipo de piezas de evidencia científica, me tomé el atrevimiento de preparar una charla a lo Marcelo Bielsa de 145 diapositivas. No, mentira, eso es una exageración. No se vayan, por favor. Solamente voy a citar 3 ejemplos. Uno de una revisión sistemática, metaanálisis de ensayos clínicos. Otra, revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales. Y un metaanálisis en red de ensayos clínicos. Comenzando por el primero, elegí esta revisión sistemática y metaanálisis que evalúan la eficacia y la seguridad del uso de inhibidores de la quinasa llano para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente lo que uno tiene que tener presente cuando lee cualquier tipo de artículo, que nuestra capacidad de atención es limitada. Nuestro cerebro está diseñado como para prestar atención en forma constante por unos minutos, y después esa atención va decayendo, y entonces necesitamos, y además tenemos, obviamente, en este mundo cada vez más multimediático y vertiginoso, tenemos muchísimos estímulos que nos están constantemente distrayendo, ¿sí? Si no son los hijos, son los pacientes, otros médicos, digamos, los teléfonos inteligentes no ayudan. Entonces, tenemos que encontrar la metodología para poder leer este tipo de artículos o cualquier otro tipo de artículo científico y poder sacar la información en forma adecuada y saber dónde buscarlos. Habiendo dicho esto, la idea es evaluar si metodológicamente estas revisiones sistemáticas y metaanálisis están llevados a cabo de forma adecuada, teniendo en cuenta o buscando determinadas características que deberían tener y que uno debería evaluar críticamente como para ver si está bien hecho y además si es aplicable a mi realidad. Lo primero que uno debería evaluar es a qué pregunta PICO responde la revisión sistemática y metaanálisis. Como dijo Natalia, PICO es el acrónimo, a mí me encantan los acrónimos. PICO es un excelente acrónimo, de población, intervención, comparación y outcome observado, y la T agregada, tiempo que idealmente debería ser reportada y muchas veces no se reporta. Entonces, en este metaanálisis puntualmente, la respuesta PICO se responde en materiales y métodos, con lo cual, digamos, se desprende que cuando uno tiene una capacidad limitada de atención y un tiempo muy limitado a la hora de leer artículos, y estos son artículos densos porque tienen mucha información, muchas veces información que queda en archivos suplementarios, tenemos que saber elegir dónde buscar bien este tipo de respuestas. Entonces, primera recomendación, ir directo a materiales y métodos y buscar ya sea en la introducción de materiales y métodos o bien cuando denominan o explicitan la selección de estudios, a qué características de la pregunta PICO responde esta revisión sistemática y metaanálisis. En este caso, sabemos que, por ejemplo, el comparador fue placebo, porque involucrado en estudios controlados con placebo, que el outcome a medir era la eficacia y o la seguridad y que la intervención era el inhibidor de JAK, y la población a estudiar entonces eran pacientes adultos con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo otro que es muy importante a la hora de definir qué es lo que, digamos, si es aplicable y válido, digamos, si tiene validez externa, lo que estamos leyendo es básicamente cómo vamos a definir o cómo definen los autores
y cómo van a determinar si digamos, la homogeneidad en cuanto a las definiciones operativas de los estudios a incluir en la revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, fíjense, por ejemplo, que adecuadamente en materiales y métodos, en esta revisión sistemática y metaanálisis, incluían definiciones operativas tanto de enfermedad de Crohn, a través de la utilización del SEDAI, y para digamos, lo que son los outcomes clínicos y la utilización del CCD para los outcomes de respuesta endoscópica, en el caso de enfermedad de Crohn. Esto es importante porque la realidad es que si uno puede estar mezclando peras con manzanas, si de repente uno incluye en una revisión sistemática y metaanálisis ensayos clínicos con enfermedad de Crohn, pero que utilizan, ya sea para definir la enfermedad de Crohn, distintas herramientas, o a la hora de definir los outcomes, o sea, los resultados y las medidas de resultados, distintos tipos de medidas de efecto. Es decir, si yo mido la respuesta clínica utilizando el score de SEDAI en algunos ensayos clínicos, pero incluyo otros ensayos clínicos que miden la respuesta clínica, digamos, utilizando algún subscore del SEDAI, por ejemplo, que es algo que ahora en ensayos clínicos más modernos estamos viendo. Bueno, la comparación a veces puede carecer de coherencia y uno tiene que poner digamos, o tomar entre pinzas la validez de esos resultados. Y fíjense que lo mismo hacen acá con la colitis ulcerosa. Lo otro que es importante a la hora de definir, insisto, todo esto debería ser buscado antes de leer los resultados, como para quedarnos tranquilos de que los resultados que estamos leyendo son lo menos sesgados posibles y lo más aplicables posibles, es qué tipo de estrategia de búsqueda utilizaron y si esa estrategia de búsqueda de alguna manera incluyó más de una, digamos, digamos, biblioteca médica o, digamos, sistema de ingeniería de búsqueda médico, como por ejemplo Medline, Embase, digamos, la biblioteca de ensayos clínicos de Cochrane, Lilacs, etc. ¿Sí? En este caso, muchas veces esta información hay que buscarla en información suplementaria, porque por una cuestión de espacio muchas veces no está bien descrito, como pasa con digamos, con este artículo que les traigo a colación, pero fíjense que digamos, está muy bien descrito, ¿sí? Porque no solamente dice en qué digamos, sistemas fueron buscados, sino que además qué términos mesh fueron utilizados, cuál fue la secuencia de búsqueda, que se utilizó, la cantidad de resultados, y esto fue reproducido por cada uno de, digamos, en el caso de Medline, de Embase, de Cochrane, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, como describe acá en Data Sources, en el cual se dice, digamos, el intervalo de tiempo en el cual se fue buscado los artículos que potencialmente podrían ser elegibles, así como también digamos, las bibliotecas PubMed, Embase y Cochrane Central Library que fueron utilizadas. Un detalle que también le agrega como, digamos, como un certificado de minuciosidad, yo le llamo, a los criterios de búsqueda, es que los autores hayan buscado o bien en las referencias de cada artículo potencialmente elegible o elegido, mejor dicho, o bien los abstracts, porque la realidad es que, como Natalia bien decía, existe la posibilidad de que uno pueda incurrir a la hora de realizar una revisión sistemática en lo que se llama sesgo de publicación. Le doy relevancia a los artículos que están publicados en revistas más prominentes o en revistas digamos, que publican artículos en inglés o de alto factor impacto, pero tal vez ensayos clínicos que tienen menos visibilidad, por así decirlo, pueden proveer información relevante y no aparecer en este tipo de comparaciones y de revisiones, y eso está mal. Eso le quita de alguna manera calidad a esa revisión sistemática. Además está decir que esto, digamos,
básicamente, o desde el punto de vista psicoterapéutico, lo que estamos evaluando es la potencial obsesión y compulsividad de los autores. Cuán minuciosos son a la hora de buscar los datos, porque en definitiva, cuanto más datos de buena calidad y homogéneos puedan incluir en este tipo de estudios, más veraces, por llamarlo de alguna manera, van a ser esos resultados. Entonces yo me voy a quedar más tranquilo a la hora de leerlos. En algún momento deberían ser descritos en forma adecuada y clara los criterios de inclusión y de exclusión de los ensayos clínicos. Acá en lo que era el párrafo de selección de estudios está dentro de todo bien descrito. Destacan que excluyeron a los pacientes que a los ensayos clínicos, mejor dicho, que no tenían un brazo placebo o que habían enrolado pacientes pediátricos. Y lo otro es lo que decía Natalia, tal vez lo más importante a la hora de analizar digamos, una revisión sistemática y metaanálisis es cuál es la ponderación, o sea, cuál es el análisis crítico que hizo el autor de los sesgos que pueden tener los ensayos clínicos que va a incluir. Para eso hay un montón de herramientas, como dijo Natalia, y lo cierto es que, de vuelta, uno tiene un tiempo acotado para evaluar críticamente esto, pero lo que tenemos que hacer es por lo menos ir a buscarlo. Si no está, cosa que es relativamente frecuente que pasa, hay una revisión muy interesante que muestra los defectos en la publicación de este tipo de detalles en revisiones sistemáticas y metaanálisis, y se sorprenderían la proporción de estos artículos publicados que carecen de este tipo de información. Lo cierto es que deberíamos buscarlo y detectarlo. Si está, y si está llevado a cabo, nos podemos quedar tranquilos, y esto deberíamos hacerlo de manera sistemática, valga la redundancia. La otra que nos debemos preguntar, y que también lo vamos a leer en la parte de materiales y métodos, es quién hizo el trabajo. Por más bueno que sea un investigador o alguien metaanalizando cosas, no debería hacerlo una sola persona. Eso no está bien porque, bueno, muchas veces la revisión de datos, las estrategias de búsqueda, el llevar a cabo las búsquedas y la depuración de los ensayos clínicos, si lo hace una persona, es mejor que lo hagan dos personas que no una. Y entonces esto debería estar descrito, es de buena práctica, ¿sí? Y esto no hace falta conocer estadística como para tenerlo presente y como para leerlo y para buscarlo fácilmente. Y lo otro también es la transparencia en cuanto a los resultados de esa estrategia de búsqueda y cómo hicieron para excluir o terminar incluyendo los estudios. Porque se trata de que las revisiones sistemáticas sean lo más sistemáticos, valga la redundancia, posibles, y que se distingan o se alejen de la medida de lo posible de las revisiones literarias, en las cuales existe cierta elección caprichosa de los autores a la hora de incorporar artículos para mención de tal vez, o para sacar a relucir determinado concepto. La idea de una revisión sistemática y metaanálisis es que esto no ocurra. Entonces, deberíamos pedirle al artículo y los autores que detallen adecuadamente cómo hicieron, o sea, cuál fue la estrategia y en lo posible los motivos por los cuales terminaron excluyendo algunos artículos. Eso en general se describe en la figura 1. Figura 1 es el famoso diagrama de flujo. Muchas veces, insisto, por una cuestión de espacio no está en el paper que uno busca en la revista, está en materiales suplementarios. Lo cierto es que premisa importante leer material suplementario y en lo posible también, además, para más adelante tener una calculadora. Yo trato de tener, a la hora de leer un metaanálisis, el score de All-Star, como decía Natalia, a mano. Esto es básicamente lo que resume todas estas preguntas que les estoy diciendo. Buscar material suplementario y en la medida de lo posible tener una calculadora. Y lo otro que también es importante, como para saber si no están comparando peras con manzanas o manzanas con naranjas, es básicamente las características de la población y de los estudios incluidos.
esto en la tabla 1, generalmente está descrito en lo que se llama tabla 1, y entonces cuanto mayor o más minucioso, más descriptivas sean las características de los estudios incluidos en la tabla 1, más tranquilo me voy a quedar. Y entonces fíjense que, por ejemplo, hay algunas cosas que van a ser importantes evaluar, como por ejemplo, digamos, los datos como por ejemplo de distribución de género, edad, la duración de la enfermedad, la exposición previa a medicaciones, el uso de corticoides concurrentes, es decir, algunas determinaciones que puedan darnos una magnitud del grado de enfermedad o de la severidad de la enfermedad. Obviamente, si yo comparo intervenciones terapéuticas en pacientes con Crohn, bueno, ustedes saben mejor que yo que la enfermedad de Crohn es un universo muy amplio de fenotipos, y ya existen pacientes que tienen una enfermedad muy severa y esos pueden tener un comportamiento más errático y menos positivo, por decirlo de alguna manera, a cualquier terapéutica, que si yo digamos, agarro un grupo de pacientes con Crohn moderados, de reciente diagnóstico y libres de todo tipo de tratamiento o complicación. Entonces, que haya una comparabilidad en las características de los pacientes que están incluidos en los ensayos clínicos, estos sirven como para, de alguna manera, quedarnos tranquilos que no mezclamos peras con naranjas. El trabajo a la hora de uno, a la hora de comprar lo que un metaanálisis está queriendo decir, es asegurarse que no se está haciendo comparaciones inadecuadas. Una cosa que es muy importante, que yo le doy mucha relevancia, es el tiempo de exposición. Y esto es, digamos, fundamental, porque lo cierto es que a la hora de evaluar eficacia, pero sobre todo a la hora de evaluar seguridad, no es lo mismo que yo tome en cuenta algunos ensayos clínicos en los cuales el tiempo de exposición a una intervención es corta, por ejemplo 4 semanas, o un tiempo de exposición a 26 semanas. Entonces, esto puede generar algún tipo de disparidad. Tal vez en la eficacia no tanto, porque en la eficacia, por lo menos en la enfermedad de Crohn, vamos a evaluar, digamos, inducción a la remisión en un tiempo relativamente acotado y mantenimiento, y esto, digamos, de alguna manera, en la mayoría de los ensayos clínicos se mantiene, y entonces terminan siendo más o menos comparables. Pero en cuanto a la seguridad, obviamente, cuanto más tiempo de exposición a una intervención que pueda tener efectos colaterales un paciente tiene, mayor es la posibilidad de que aparezcan ciertos efectos, sobre todo efectos que tengan que ver con dosis acumulativas de la medicación. Entonces, si yo comparo tal vez estudios que tengan una duración de la intervención cortita con una duración de intervención muy larga, bueno, puede quedar cualquier cosa. Entonces, también es importante revisar en la tabla 1 si existe la mención del tiempo de exposición. Después, digamos, un poco yendo a la parte más estadística, lo cierto es que deberíamos preguntarnos y deberíamos ver cómo sintetizaron esos datos, qué medida de efecto utilizaron, si usaron un riesgo relativo, odds ratio, digamos, IRR, es decir, media, bueno, Natalia ya se explayó en eso, no quiero ser redundante, pero todo esto, digamos, es prácticamente imposible que todos los estudios sean 100% homogéneos entre sí. Entonces, tenemos que asumir que, o la mayoría termina asumiendo, como Natalia decía, que existe cierto grado de heterogeneidad, por eso muchas veces, o la mayoría de las veces, uno ve que el modelo que se sigue es el modelo de efectos aleatorios, pero más allá de que uno pueda entender cuál es el modelo estadístico que se utiliza para hacer el metaanálisis, lo otro que deberíamos pensar o ver es si había un plan premeditado de los autores que esté descrito en la síntesis de datos para buscar, digamos, ya sea disminuir al mínimo el impacto negativo en la calidad de resultados que pueda tener esa heterogeneidad. Viendo que si a priori definieron que iban a hacer algún tipo de análisis de subgrupos, qué tipo de análisis de sensibilidad podrían llegar a hacer,
Y por otro lado, evaluar, o sea, ¿qué método estadístico? Generalmente, como dijo Natalia, lo más utilizado es el I cuadrado como método para evaluar la heterogeneidad. Existe como para saber, digamos, interpretar cuál es el resultado, ¿sí? O sea, si hay una enorme heterogeneidad, bueno, uno debería preguntarse por qué, porque la realidad es que la biología es coherente, y si hay mucha diferencia entre distintos ensayos clínicos, bueno, uno tiene que preguntarse por qué. ¿Es la población igual? ¿Es la intervención igual? ¿El tiempo de exposición es igual? ¿O si hay diferencias? Entonces, el preguntarnos por qué y el pensar en esto es bueno, ¿sí? Y por otro lado, el sesgo de publicación debería también ser descartado, o por lo menos evaluado, ya sea en modo gráfico, con lo que se llama funnel plot, o bien con algún método estadístico, y en lo posible la combinación de ambos. Con respecto a los resultados, bueno, fíjense estos resultados. Por un lado, tomaron en cuenta los ensayos clínicos con enfermedad de Crohn, en sujetos adultos expuestos ya sea a inhibidores de JAK o placebo, y los outcomes medidos fueron la remisión clínica por un score de SEDAI, y la respuesta clínica también medido por SEDAI. Fíjense que, independientemente de que en el forest plot, cuando uno se hace amigo de los forest plot, la verdad que son gráficos muy lindos, son apasionantes, y lo cierto es que cuando uno digamos, aprende a verlo a priori, uno puede ver si, como decía Natalia, existe o no, digamos, una heterogeneidad marcada a priori, y abuelo de pájaro, uno podría decir que en el segundo forest plot hay mucha menor heterogeneidad que en el primero, independientemente de que en el primero pueda haber una heterogeneidad, digamos, alta o no. Lo que es tal vez interesante es ver cuál es digamos, el resultado de la medida de efecto y de la dispersión, o la tendencia de dispersión. Y fíjense que cuanto obviamente más acotado sea el intervalo de confianza que yo tengo, mejor, y más obviamente todos van a hacer este tipo de resultados. Y si bien en el forest plot no lo describe, en el texto describe en sí los valores de I2, entonces eso también uno lo tiene que buscar como para saber. Bueno, fíjense, por ejemplo, que en la respuesta clínica el I2 es de 0, o sea, no hay prácticamente no hay heterogeneidad, mientras que es relativamente bajo en el primero, que es de 14, ¿sí? En la colitis ulcerosa hicieron lo mismo, remisión clínica. Fíjense que esto es significativo porque no tiene, digamos, contacto, el diamante no tiene contacto con la línea de no efecto. La respuesta clínica también sigue siendo, digamos, significativo, y esto es a favor del tratamiento, es decir, que en forma combinada hay una medida de efecto general de clase de las medicaciones para inducir tanto la respuesta clínica como la remisión clínica en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn. Y en el caso de la curación mucosa y de la mejoría endoscópica, la remisión endoscópica, en el caso de la colitis ulcerosa sí está medido. En la enfermedad de Crohn lamentablemente había poca información, y esto demuestra que al no tener contacto con la línea de no efecto, el beneficio es significativamente mayor versus placebo respecto de las medicaciones experimentales, ¿sí? Esto es el forest plot básicamente de los eventos adversos que midieron, y le prestaban especial atención a los eventos adversos infecciosos, y lógicamente había una cantidad significativamente más alta de eventos adversos, tanto en colitis ulcerosa sobre todo. Y fíjense que en Crohn no llega a la significancia estadística, porque básicamente la punta del diamante, independientemente de que uno lea o no estos números, la punta del diamante toca la línea de no efecto, pero lógicamente hay una tendencia a que haya mayor riesgo de eventos adversos con respecto al placebo cuando uno usa inhibidores de JAK. Como conclusiones de este metaanálisis y revisión sistemática es que está bien llevado desde el punto de vista metodológico. Entonces, independientemente de que uno pueda ver o evaluar qué información está faltando, por ejemplo, falta información sobre el impacto que tiene el Crohn, ¿sí? Y eso uno lo ve fácilmente por el número de ensayos clínicos que hay en un grupo y otro, de Crohn, colitis ulcerosa, podemos decir que metodológicamente es bastante bueno.
En forma global, los inhibidores de JAK son mejores que el placebo para inducir remisión clínica, tanto en Crohn como en colitis. Son mejores que el placebo para inducir curación mucosa en CU. Y esto no está demostrado en Crohn porque básicamente hay pocos estudios. Hay un incremento en el riesgo relativo significativo de infecciones en forma global. Y lo que también destacaron es que yo les mostré todo lo que sea de inducción, pero de mantenimiento hay poco publicado. Entonces, esto también nos sirve muchas veces en los metaanálisis, como para estas revisiones sistemáticas, sobre todo, para evaluar qué gaps de información tenemos y hacia dónde debería apuntar el desarrollo de nuevos ensayos clínicos. Falta información para evaluar eficacia y seguridad de mantenimiento y para evaluar la respuesta endoscópica de Crohn, ¿sí? Si hasta ahora están golpeados y abrumados con tanta información, pero todavía pueden aguantar un par de rounds, vamos con el segundo metaanálisis, y esta vez prometo ser más rápido, y vamos a hablar de metaanálisis de estudios de cohorte. Y vamos a ver que la metodología que tenemos que utilizar para leer, interpretar y analizar los resultados de este tipo de revisiones sistemáticas / metaanálisis es similar. Básicamente debemos ver la pregunta pico, es decir, la población de estudio, y entonces fíjense que en el párrafo de selección de estudios habla de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Y además algo interesante y bueno es que de alguna manera da una definición operativa, es decir, cómo, si bien son son concretos, digamos, su definición es cortita y al pie, se viene específicamente por las definiciones de ICD-9 y ICD-10. Esto es válido, está bueno que lo definan, porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo hicieron para elegir estudios de enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, si cualquier paciente con enfermedad inflamatoria, con diagnóstico supuesto de enfermedad inflamatoria intestinal era elegible para cada ensayo clínico, capaz que eso dependía muchas veces de criterios distintos de los autores, y entonces es una potencial posibilidad de que estemos mezclando peras con manzanas, ¿no? O sea, uno tiene que no sacarse de la cabeza eso. Entonces, digamos, en este caso no hay una intervención, pero sí, digamos, hay un outcome que es, digamos, la frecuencia, por decirlo de alguna manera, de infección por herpes zóster, que también tiene una definición operativa, y, digamos, el comparador fue, o fueron estudios o pacientes que no tenían diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y eran adultos. Entonces, eso también, digamos, es una definición más para lo que es la población en estudio. Acá describe más o menos los outcomes que digamos, tenían que tener los estudios incluidos, y los criterios de exclusión están descritos acá. Lo mismo también la estrategia de búsqueda. Fíjense que acá en la parte de estrategia de búsqueda, no sé si se ve mi cursor, habla de básicamente dónde fueron, digamos, en qué bases de datos fueron buscadas los ensayos, los estudios de cohorte, quiénes lo hicieron, 2 investigadores, eso está bueno, dijimos que 1 no, 2 está bien, y definen los términos en los cuales basaron su búsqueda, ¿sí? Los términos deberían estar de alguna manera vinculados o linkeados por estos operadores booleanos que son o, y, como para definir adecuadamente qué estrategia de búsqueda se utilizó. Y lo cierto es que lo más prolijo es muchas veces describir en la parte de resultados cuántos estudios resultaron de esta búsqueda. Porque esto debería ser reproducible. Yo en mi casa, si tengo ganas, si tengo tiempo libre, más allá de leer esto, debería agarrar y llevar a cabo esta misma búsqueda en las mismas bases de datos de los autores, que hicieron los autores, y encontrar las mismas citas, ¿sí? Esto le da validez y reproducibilidad al metaanálisis.
Como decía Natalia, en cuanto a la evaluación crítica de los sesgos de los estudios observacionales de cohorte, no utilizamos los mismos criterios que para los ensayos clínicos. Acá, digamos, en general lo que está más utilizado es la escala de Newcastle-Ottawa. Cochrane tiene una escala también, o un método de evaluación o de ponderación de sesgos de estudios de no intervención, o Robin. Para los fanáticos de Batman es muy fácil de memorizar. Y lo cierto es que, bueno, en la parte de metodología estadística y de síntesis de datos, digamos, lo que hay que evaluar es básicamente lo mismo que decíamos en el primer caso. ¿Qué método estadístico se utilizó para, o qué modelo, digamos, se llevó a cabo? En este caso, digamos, se utilizó un modelo de efectos aleatorios para analizar en forma, digamos, agrupada los resultados. Si se midió y cómo se midió la heterogeneidad, esto es bastante estándar. En la medida que uno va leyendo estos tipos de metaanálisis, se da cuenta que, digamos, las definiciones operativas en cuanto a la estadística es bastante estandarizada, por lo tanto no hay que tenerle miedo. Después voy a hacer una observación en cuanto a este párrafo que aclara por el cual explican por qué eligieron el riesgo relativo como medida de efecto para la evaluación de resultados, ¿sí? Como dijimos, deberían los autores del metaanálisis evaluar y explicar cómo fue el proceso por el cual se identificaron X cantidad de estudios y se terminó incluyendo X cantidad. Pasamos de 3.289 potenciales estudios a solamente 7, y entonces esto debería ser explicado, y generalmente la figura 1 explica en forma somera esto. Un plus, y esto es, digamos, tal vez un lujo muchas veces, porque la información es, digamos, muchas veces no leída por la enorme mayoría de los autores, sería una descripción tabulada de los estudios que fueron revisados en forma completa, es decir, que se leyó el full text para ver si podían ser elegibles, y, digamos, tabular el por qué, es decir, qué es lo que encontraron, o el análisis metodológico de acuerdo a la escala de Newcastle-Ottawa, lo que fuera, que hizo que estos estudios no fuesen elegidos, más allá de decir que digamos, había información incompleta o no tenían un grupo control. Bueno, o sea, la receta es que cuanto más información el autor dé, más, digamos, por decirlo de alguna manera, validez tiene el metaanálisis. Y después lo otro es, como dijimos antes, tabla 1, características de los estudios. No hace falta saltar directamente a los forest plots, sin antes estar seguros que estamos evaluando más o menos lo mismo. Y entonces, fíjense, obviamente todos son estudios de cohorte, todos incluyen pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Acá habla, digamos, también de variables que son importantes a la hora de digamos, evaluar heterogeneidad, y que pueden ser, digamos, pasibles de hacer metaregresión, como decía Natalia, y esto es un elemento que es muy positivo si es que se hace, y medicaciones. Piensen que nosotros estamos hablando de un metaanálisis de estudios observacionales que quiere identificar si aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen más riesgo de tener un outcome infeccioso, en este caso herpes zóster, versus los que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces la pregunta que uno naturalmente se debería hacer, a la hora de leer críticamente esto, es cuál es el impacto que tiene, digamos, las medicaciones que estos pacientes reciben. Es decir, ese riesgo o ese comparativo que yo voy a hacer está signado o tiene influencia decisiva la medicación que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal toman, o es un impacto o un riesgo que tiene, digamos, per se, digamos, o que ofrece per se la condición en estudio. Y entonces deberíamos ver de qué manera los autores se las arreglan como para poder demostrar esa distinción, ¿sí? Una cosa muy importante en los estudios de cohorte es el tiempo. El tiempo, ¿sí? Tiempo que se me va terminando. Lo cierto es que vuelvo a insistir con el mismo concepto que dije antes. A veces, digamos, el tiempo de exposición a
a la intervención o a la condición per se versus no expuestos es tan variable que muchas veces las comparaciones pueden llegar a ser sesgadas. Entonces esto muchas veces puede paliarse, por ejemplo, con eligiendo, digamos, medidas de efecto adecuadas, como por ejemplo, digamos, o sea, IRR, es decir, medidas que ajusten ese riesgo relativo de acuerdo a digamos, la tasa de incidencia, es decir, que agreguen una variable temporal a la hora de comparar sujetos expuestos a una condición versus sujetos no expuestos. Y eso tal vez es la observación que yo haría en este metaanálisis, ¿sí? Desde el punto de vista metodológico. Después, esto es muy sencillo, esto es el forest plot y los forest plot son muy lindos, a mí me encanta ver forest plot. Estoy bajo tratamiento por esto, tengo que decirlo, pero ando muy bien. Y básicamente lo que vemos en el forest plot, la figura A, es el forest plot del riesgo que tienen aquellos pacientes con enfermedad de Crohn versus no enfermedad de Crohn, y esto es el caso de la colitis ulcerosa. Fíjense que sí existe un riesgo significativamente mayor digamos, de los pacientes con Crohn y con colitis ulcerosa de desarrollar herpes zóster versus pacientes que más o menos tengan, o cohortes de pacientes que tienen más o menos unas mismas características de edad y género, pero que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, cuando uno ve o analiza cuál de todos estos estudios hicieron esa distinción en cuanto a digamos, el impacto que tiene la medicación o exposición a medicación, fíjense que de 7 estudios de enfermedad de Crohn, solamente 2 evaluaron, digamos, digamos, compararon exposición a medicación versus no. Y lo hicieron específicamente con anti-TNF-alfa y esteroides, y algunos supresores en forma global. Y lo mismo pasa en la colitis ulcerosa. Entonces, la verdad es que, y lo cierto es que, fíjense que el riesgo, digamos, el riesgo relativo en este caso dio significativamente mayor, lógicamente, entre aquellos sujetos expuestos a medicación versus los que no. Entonces la pregunta sigue siendo la misma, es decir, ¿cómo puedo yo determinar con este metaanálisis de estudios observacionales que en efecto la incidencia de este outcome de herpes zóster tiene que ver o no con alguna predisposición inherente a la enfermedad o el efecto de las medicaciones a las cuales estos pacientes están expuestos? Esto es un funnel plot que evalúa el sesgo de publicación. Normalmente los puntitos que ven acá, ¿sí?, son los ensayos clínicos, y lo cierto es que uno debería tener, digamos, acá hay un puntito por fuera, digamos, de las líneas de dispersión del funnel plot, y esto debería, digamos, estar básicamente, digamos, distribuidos en forma homogénea a lo largo de toda o dentro del plot, entonces, dentro, digamos, de esta área de distribución, como para evaluar si hay o no hay en forma significativa un sesgo de publicación. Yo haría algunas objeciones de lo metodológico, ¿sí?, en esta revisión sistemática y metaanálisis. La forma de medir resultados es debatible. Ellos abogan que utilizan riesgo relativo porque lo cierto es que anticipan o especulan que la incidencia acumulativa o sea, que los eventos de herpes zóster son relativamente bajos, entonces como se mantienen estables a lo largo del tiempo, lo cierto es que esto no debería tener una influencia decisiva. Es razonable, pero bueno, de alguna manera lo más ortodoxo sería involucrar la variable tiempo a la hora de analizar los resultados. El riesgo relativo de herpes zóster está incrementado, ok, fenómeno. Ahora, esto depende de la medicación o no, y es una pregunta clave a responder que claramente este metaanálisis no responde. Y si ya están al borde de knockout, entonces les tengo una muy mala noticia y vamos a hablar muy someramente de un metaanálisis en red sobre el tratamiento de primera y segunda línea para enfermedad de Crohn moderada o severa.
El grupo de San Diego y con Sanborn a la cabeza es, digamos, es tan estructurado que a mí me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno lee la primera parte de materiales y métodos, responden la pregunta pico, o responden la premisa pico, mejor dicho, perdón, no pregunta, sino la premisa pico de manera textual. Entonces, fíjense que ponen, 1, pacientes. Entonces, habla de qué pacientes se está evaluando en esta revisión sistemática de metaanálisis en red. Pacientes adultos con enfermedad de Crohn moderada o severa, lo define operativamente, cómo va a buscar esa definición. Después, la intervención, que fueron pacientes con terapia biológica, con anti-TNF, anti-integrinas o anti-interleuquina 12-23, con una duración mínima de 14 días, ¿sí? Y una duración mínima de 22 semanas. Factor tiempo incluido, digamos, en la descripción, importante. Comparador, otro agente biológico o placebo, y el outcome, que es la inducción de remisión clínica, definen cómo es inducción, digamos, cómo es remisión clínica, el mantenimiento de la remisión inducida farmacológicamente y la seguridad, ¿sí? Describen los criterios de exclusión, es genial, es fantástico, está muy bien hecho. En la evaluación de las revisiones sistemáticas con metaanálisis en red sigue siendo relevante y sigue siendo de importancia la evaluación de la calidad metodológica. Es decir, si los autores mezclan peras digamos, con manzanas, ¿sí? Si uno se lleva ese concepto de la cabeza, digamos, digamos, frutal de esta charla, es genial. Yo me daría por satisfecho. Acá describen la estrategia de búsqueda, que vamos a ir un poco más rápido. Una cosa que es un detalle que atañe a nuestra especialidad, en algunos metaanálisis, en algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis, en vez de utilizar como digamos, metodología digamos, de evaluación de sesgos para los trabajos en herramientas, utilizando herramientas como la de la Cochrane, que son, digamos, utilizados en forma transversal por todas las especialidades. Algunos autores utilizan las recomendaciones o los criterios establecidos por el grupo, digamos, el steering group de evidencia, de gastroenterología basada en la evidencia digamos, la AGA. La verdad es que yo lo he utilizado, honestamente, es bastante parecido a lo que es las herramientas del Risk of Bias de Cochrane. Entonces, como ven, acá lo describen, y lo describen porque justamente es algo que, bueno, si uno es gastroenterólogo y está acostumbrado a leer este tipo de metaanálisis, o de hacerlos, ya los conoce. Si uno es de otra especialidad y agarra y lee esto, dice, bueno, pero para esto es una herramienta que es adecuada, ¿no? Y bueno, y acá describen qué puntos relevantes evalúa estos criterios. Definen los outcomes, está perfecto. Definen, digamos, qué tipo de metodología van a utilizar desde el punto de vista del modelo, si es fijo o aleatorio. Definen que van a utilizar el I cuadrado como elemento para medir la heterogeneidad. Definen el que buscan y cómo el sesgo de publicación. O sea que son todas estas cosas que uno tiene que buscar. No importa la ecuación matemática y no importa meterse en el barullo estadístico, sino que importa que uno pueda leer que existen estas cosas, que existe este trabajo hecho. Si no está, duden de esta revisión sistemática metaanálisis, ¿sí? Y después, para lo que es las comparaciones indirectas de los metaanálisis en red, existen algunos métodos como para evaluar indirectamente cuál sería, digamos, el porcentaje o la magnitud del impacto que tienen las diferentes alternativas comparadas. Y una de las más utilizadas es esto que se llama SUCRA. Básicamente, para hacerlo sencillo y no dar tiempo, a mayor SUCRA, mayor eficacia o seguridad lograda por el agente, digamos, en comparación relativo a digamos, un agente que sea perfecto, ¿sí? O sea, cuán cerca está de alcanzar, digamos, ese
digamos, ese agente imaginario con, digamos, una alta, digamos, eficacia y seguridad. Estos, digamos, gráficos demuestran, como decía Natalia, básicamente cuál es la cantidad de pacientes que van a estar expuestos a digamos, en las distintas intervenciones que fueron contempladas en el metaanálisis y cuáles son, digamos, los nexos. Entonces, fíjense que en este metaanálisis en red no existen comparaciones, o sea, es muy sencillo, este metaanálisis en red es muy sencillo, no es nada que ver con lo que se ve en otras especialidades, porque lo cierto es que hay una ausencia relativa de ensayos clínicos cabeza a cabeza, y entonces digamos, la enorme mayoría tiene como elementos que, digamos, ensillar, digamos, o sea, que vincula este tipo de ensayos clínicos, la comparación con placebo, y entonces a través de la comparación con placebo es que uno puede darse el lujo de hacer una comparación indirecta entre las distintas intervenciones, ¿sí? Lo que los autores hacen primero es expresar el resultado de las comparaciones directas, es decir, como ven en este forest plot, de infliximab contra placebo, tanto, la izquierda es de Crohn y la derecha es, esto es Crohn, digamos, sin exposición a biológicos a la izquierda, con exposición a biológicos a la derecha, y entonces las comparaciones directas de infliximab contra placebo, adalimumab con placebo, certolizumab con placebo, vedo con placebo y ustekinumab con placebo. Esto es, digamos, interesante en general, los metaanálisis en red que sobre todo tienen, digamos, la posibilidad de, digamos, de comparaciones múltiples, digamos, entrecruzadas. Uno se puede permitir el comparar el solapamiento, por así decirlo, de lo que es la comparación directa de la comparación indirecta. Es decir, supongamos que yo tengo ensayos clínicos que comparen infliximab con vedolizumab, uno puede, de alguna manera, y esto se puede tabular, comparar cuál es el resultado de la medida de efecto de las comparaciones directas, es decir, de todos los estudios head-to-head, infliximab, vedolizumab, con respecto a lo que es las evaluaciones indirectas, es decir, infliximab versus placebo, o sea, infliximab y vedolizumab en forma indirecta, a través de, y ver si hay, digamos, una coherencia o hay un solapamiento, por así decirlo, si coinciden en mayor o menor medida con algún tipo de intervalo de confiabilidad. Y esta comparación se hace, sobre todo, como les dije antes, cuando existen este tipo de ensayos clínicos. En este caso no lo vamos a ver porque todos tienen comparación con placebo a la hora de comparar directamente. Esto es, digamos, el mantenimiento, en caso del mantenimiento, comparación directa, forest plot. Fíjense que acá está descrito el I cuadrado. Y esto es lo que describía Natalia de los resultados de los odds ratio, de la comparación indirecta. ¿Cómo se lee esto? Antes de que uno salga corriendo. Básicamente, ¿sí? En el extremo, digamos, el extremo superior del cuadro, que está, digamos, pintado como en tonos celestes, azules, básicamente lo que vamos a ver es la ponderación de la inducción de la remisión clínica. Y entonces, si ustedes pueden observar, yo voy a correr esto, básicamente este odds ratio de 5.9 con este intervalo de confianza corresponde a la comparación de placebo con infliximab. Digamos, odds ratio corresponde a la comparación indirecta entre infliximab y adalimumab, y así sucesivamente. Y lo mismo se hace con la inducción de la respuesta clínica. Esto es, en el segundo caso se ve, digamos, digamos, el mismo análisis, pero para el caso del fallo a biológicos previos, anti-TNF previos, y acá en los estudios de mantenimiento y de riesgo de cualquier infección. Y después, esto está tabulado en una tabla que no está, está en los
ideales suplementarios, pero se describen los sucra. Entonces fíjense que para lo que es la inducción de la remisión como terapéutica de primera línea en la enfermedad de Crohn, el sucra más alto lo llevó el infliximab y el adalimumab, seguido por el ustekinumab, ¿sí? Para lo que fue la inducción de la remisión en pacientes fallados a un biológico previamente, el sucra más alto, o los sucra más altos fueron para la adalimumab y ustekinumab, y para el mantenimiento, el adalimumab se llevó el sucra más alto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente hay que tomar con pinzas las comparaciones indirectas, pero ante la ausencia de evidencia de comparativa directa, es decir, ausencia de básicamente estudios head-to-head, yo podría, teniendo en cuenta la calidad metodológica de la revisión sistemática fue adecuada, decir que en estos escenarios clínicos uno podría establecer como una especie de ranking de opciones o de alternativas a ser elegidas o que puedan ser comparables. Es decir, en sujetos tal vez que han fallado a un biológico, por ejemplo, infliximab, probablemente, lo que sugiere este metaanálisis en red es que tal vez las opciones que la evidencia indirecta demuestra o sugiere que podrían llevar a una mayor eficacia en la inducción de remisión serían adalimumab y ustekinumab, ¿sí? En contraste con el resto de las opciones, ¿sí? Eso es básicamente cómo uno debería leer e interpretar estos resultados. ¿Qué es lo que les pongo acá? En pacientes con enfermedad de Crohn moderada severa sin exposición a biológicos, las opciones con mayor eficacia para la inducción serían a elegir, con mayor eficacia para la inducción de la remisión serían infliximab, adalimumab y ustekinumab, y en el caso de exposición previa a biológicos, adalimumab y ustekinumab serían las alternativas a considerar, y en cuanto a mantenimiento, los datos de eficacia y la comparación indirecta de los mismos muestran mejor performance de adalimumab seguido de infliximab. Y creo que con esto termino y les agradezco nuevamente la invitación y estamos abiertos a preguntas si es que las hay. Los he dejado azorados, ya sé, es un tema complejo. Santi, abrimos las preguntas, si alguien quiere preguntar, levanta la mano o abramos los micrófonos, Santi, si podés, y ahí preguntamos directamente. ¿Hay algo en el chat? A ver. Hay una pregunta que entiendo que, bueno, para los dos, pero por ahí para Nati, ¿cómo hacemos para comparar estudios real life? Pregunta Javier Moder. Bueno, en realidad todavía no hay mucha información está haciendo todo un nuevo diseño, lo de real world evidence y toda la evidencia de estudio real. Pero en cuanto a metaanálisis, creo que lo más difícil es la diferencia que puede haber entre cada uno de ellos, porque son muy diferentes, pueden ser muy diferentes en cuanto a la heterogeneidad, para poder analizarlos y sintetizarlos. Yo creo que la forma, básicamente hacer un metaanálisis es muy parecida en general, en todo. O sea, lo que hay que evaluar es si es sintetizable, si es comparable o no. Cualquier estudio tiene la misma metodología. Pero bueno, con esta nueva ola de diseños es más complicado porque son más difíciles de combinar que por ahí otro diseño. Sí, yo coincido, me parece, porque hay ciertos nichos o ciertas patologías en los cuales abundan los metaanálisis y otros no. Esto tiene una razón de ser. Básicamente, el problema
problema está y surge de, digamos, lo que venimos diciendo, que es básicamente si uno tiene la posibilidad de comparar y de no estar comparando manzanas con peras. ¿Y cómo se logra esto? Básicamente cuando uno ve que un número mínimo de estudios, ya sea de vida real, ensayos clínicos, observacionales de corte, lo que fuera, utilizan determinados criterios en común como para que sean comparables. Entonces, el estudio real life, digamos, al ser, es comparable, o los estudios real life pueden ser comparables entre sí, digamos, con la premisa de que lleven a cabo o que compartan criterios mínimos de cómo definimos población expuesta a las intervenciones, cómo medimos resultados, el tiempo de exposición, es decir, si responden a la premisa pico de manera parecida o no. Si no, uno puede aplicar, digamos, un poco Natalia decía esto, digamos, o sea, uno puede hacer metaanálisis de todo. Ya, metaanalizar es fácil. El problema es la analogía que yo le decía del barman, es meter todo en un paquete estadístico, apretar, digamos, una serie de teclas y se metaanaliza. El problema es, y el trabajo, digamos, y el valor agregado, digamos, que tiene un buen metaanálisis es el criterio que uno utiliza para discernir si son comparables o no, y si esa comparación no te va a dar, digamos, una información sesgada, porque ya de por sí hay heterogeneidad en cuanto a la metodología llevada a cabo. Exacto, de hecho existen metaanálisis de casos, de series de casos, de reportes de casos, de pacientes individuales. La premisa es que sean comparables. Claro. Uh-huh. Bien, yo tengo una pregunta para los dos, o tal vez más para Juan. Cuando en los metaanálisis en red uno muestra el sucra, y que muchas veces, tal vez si uno no está entrenado y no sabe, se va a ver el sucra y se queda con que porque tiene mayor sucra es mejor que otro fármaco. El sucra no viene acompañado de como si fuera una especie de intervalo de confianza o algo para que me dé una idea de dónde está parado. Sí, digamos, lo que yo le mostré es un nuevo punto. Por ejemplo, lo que yo le mostré del sucra digamos, para el tratamiento de inducción de remisión del Crohn en pacientes fallados a biológicos, uno tiene una medicación tenía un sucra de 0.9 y el otro de 0.8. De alguna manera, digamos, esto puede ser comparable o puede ser igual o no, es decir, es como que hay digamos, obedece o pueden ser comparables y puede haber, digamos, una diferencia a la hora de determinar si son diferentes o no. Si esto tiene, digamos, una forma o una metodología de poder decir básicamente si ese valor o ese ranking es diferente uno del otro o si son comparables. Digo esto porque tal vez numéricamente parecen muy dispares y digamos, tal vez uno no discutiría que un sucra de 0.9 contra 0.3 son dispares, pero cuando las diferencias son relativamente escasas, sí, cobra validez esto. Y lo que uno muchas veces encuentra, y de hecho, digamos, en honor al tiempo no quise, digamos, explayarme demasiado en esto, pero lo que uno encuentra en este metaanálisis en red, por ejemplo, es que los autores no pueden descartar, justamente porque no había, digamos, una diferencia llamativa en cuanto al valor de adalimumab y ustekinumab. Una conferencia. Claro. No, bueno, en eso, ¿sí? ¿Puedo cerrar la... Bien. Pareció una votación. Mientras... Bien. No sé si respondí la pregunta. Básicamente no me quiero meter, digamos, en cuestiones estadísticas, pero sí, lo cierto es que sí, es lo que vos decís, Santiago, y es verdad. A mí lo cierto es que digamos, a mí me gustaría hacer una consideración sobre los
metaanálisis en red. A mí me gustan, me encantan, me parecen muy divertidos de hacer. Pero si hay un tipo de, digamos, de artículo, de todos los ensayos clínicos, artículos o lo que fuera, uno debería leerlos con un ojo crítico y uno debería tener una cierta pauta o metodología para evaluar la calidad de la información obtenida. Pero si hay un tipo de artículo en los cuales esto cobra especial relevancia es en los metaanálisis en red. Porque, bueno, tienen sus pitfalls, tienen sus potenciales fallas y pueden inducir a determinadas conclusiones que, de vuelta, es lo que decía, por ejemplo, digamos, esto es algo, digamos, doy una analogía digamos, muy sencilla, y esto es lo que decía Natalia de la coherencia y de la aplicación de la transitividad. Si uno, digamos, la premisa del metaanálisis en red es que yo tengo, digamos, por lo menos 3 digamos, elementos para comparar, y conozco la comparación entre el elemento A contra el B y el elemento A contra el C, y quiero comparar indirectamente B y C. Y entonces supongamos que estamos evaluando a la altura, en centímetros. Si A mide 10 centímetros, B mide 3 centímetros más, y, digamos, y C entonces mide 5 centímetros más que A. ¿Sí? Entonces, en forma indirecta, yo podría decir que digamos, C es 2 centímetros más alto que B. ¿Sí? Porque yo digo, bueno, si uno mide 10 y el otro mide 13 y C mide 15, bueno, evidentemente C es 2 centímetros más alto que B. Ahora, ¿qué pasa si C, digamos, está utilizando, digamos, estamos hablando de personas, y esta persona está utilizando plataformas, o si de alguna manera tiene algún elemento que ficticiamente lo hace más alto, ¿sí? Esto es el punto crítico a la hora de analizar un metaanálisis en red. O sea, tenemos que estar muy seguros de que esa transitividad pueda ejercerse sin que esto lleve a un C. Y respecto a eso también, si bien los metaanálisis se hacen para la toma de decisiones clínicas, ¿los metaanálisis en red consideran que serían óptimos para la toma de decisiones clínicas o tal vez como para evaluar el panorama en general y tal vez organizar y diseñar ensayos clínicos que nos puedan ir a responder directamente una pregunta que no la tenemos? O sea, ¿podrían ser como el puntapié para un ensayo clínico, un cabeza a cabeza, y no hacer 15 cabeza a cabeza, y sino hacer el que realmente valga la pena? ¿Tendría algo de eso que ver? Indudablemente. Yo creo que tal vez, obviamente, el rol que jueguen los metaanálisis en redes queda por definición hace relativamente pocos años que se están implementando, pero si hay una utilidad digamos, que podría ser destacable de esto, es justamente eso. Hacer un cabeza a cabeza no es fácil. Sobre todo en algunos nichos, en algunas condiciones, como es la anatomía intestinal. Y lo cierto es que a la hora de elegir comparadores uno puede tener ciertas dificultades en la medida que hayan más alternativas. Entonces, metaanálisis en red puede ayudar un poco a sintetizar de manera un poco más abarcativa la información disponible y poder, como vos decís, seleccionar qué puntos de evidencia faltante a dónde debería apuntar, digamos, la evidencia de acuerdo a las faltantes o a los gaps que genera. Ahí en el chat preguntan si head to head mata network metaanálisis siempre. Siempre. Es una muy buena forma de sintetizarlo. Perfecto. Excelente. Javier, excelente. Y después también preguntan que de todos los consejos necesarios mencionados, ¿cuáles serían el top 5 para encarar un metaanálisis en Argentina? En la Argentina... Pablo, si te querés desmutear y comentarnos un poco más. En Argentina hay que tener tiempo, paciencia y ganas. Tiempo. Gracias, Juan. Con bananas, por favor. No, la pregunta es la siguiente. Para empezar, viste que en la Argentina todavía no tenemos muchos metaanálisis publicados. La verdad que tenemos
yo no conozco mucho. Para empezar, ¿no? Para hacernos el día a día, para ponernos cancheros de todo lo que hay que hacer, porque hay que cumplir todos estos requisitos, pero ¿cuáles serían los más importantes para hacernos para empezar a entrenarnos, ¿viste? Para equivocarnos, para empezar a hacer y equivocarnos. Digamos, ¿qué es lo más importante? Si vos tenés que resumir en 5 puntos de los más importantes. Yo te lo resumo en uno. Digamos, la capacidad de, digamos, analizar en forma, digamos, transversal la coherencia que tengan los ensayos clínicos o sea, eso desde el punto de vista metodológico es lo más importante. Y quizás surge como necesidad de algo que no hay hecho, ¿no? O te preguntás, no por ahí desde cómo empezar a hacer un metaanálisis, sino de que te querés preguntar algo y ves que no está respondido y decís, bueno, el metaanálisis es la mejor forma quizás de responder esa pregunta. Además, en cuanto a recursos, necesitas, aunque mínimo 2 o 3 personas que estén dispuestas a trabajar en un metaanálisis, porque de a uno, digamos, no. O sea, que es más en equipo que otra cosa. Y ahí Javier pregunta si puede lograrlo la inteligencia artificial. No sé. Javier. El network seguro que es probable, porque hasta si están los comandos puestos en un software, quizás si lo haces bien, pero digamos qué comparar y qué no, y la heterogeneidad clínica y todo eso lo define uno, y el criterio siempre lo tiene uno, es más difícil. La inteligencia artificial mata a Juan Laza siempre. Caballos y caballos más altos. Pero sí. Para algunos análisis de ensayos clínicos se está utilizando inteligencia artificial como para predecir respuestas y demás, pero durante el desarrollo del ensayo clínico o tal vez para después subanálisis de pools de pacientes grandes, pero no para este tipo de comparaciones, me parece. Yo tengo una pregunta. Hay veces que uno cuando hace una búsqueda puede encontrar más de una revisión sistemática en metaanálisis. Y, digamos, algunos te pones a leer y de repente un metaanálisis más nuevo tiene, digamos, menos calidad que uno más viejo, que incluía, digamos, estudios, digamos, más antiguos. Existe algo que se llama revisiones en Umbrella Reviews, que creo que trata de englobar esto. No sé si leyeron algo. ¿Revisiones en qué dijiste? No te entendí. En paraguas, digamos. No sí. sé si... Metaanálisis de metaanálisis. Sí. Es una cosa así. Sí, hay varios tipos de metaanálisis. Hay de metaanálisis, hay metaanálisis en vivo que van incorporando información a medida que va incorporándose. Hay muchos tipos y el que decís vos es en paraguas básicamente trata de analizar o es como incorporarle un método de evaluación a cada uno de los metaanálisis y quedarse con algo en concreto de todos, la mayor calidad de todos, digamos. Sí. Okay. Es una alternativa, digamos, mucho menos explorada y digamos, la evaluación metodológica de los umbrella metaanálisis es, digamos, no hay tanto, diría, consenso como en lo que es la evaluación crítica y metodológica de los metaanálisis directos o de las comparaciones en red. Pero sí, sin duda, en la medida que, digamos, esto surge básicamente por lo que se desprende un poco de todo esto que están diciendo, o sea, el metaanálisis no es perfecto. Entonces, digamos, muchas veces es algo engañoso, justamente, digamos, creo que lo describía muy bien Natalia al principio de su charla, o sea, es muy engañoso pensar que la cúspide de la evidencia es un metaanálisis, porque existen metaanálisis que pueden no estar bien hechos y entonces pueden llevar a, digamos, conclusiones sesgadas o limitadas, por decirlo de alguna manera. Y entonces uno, de alguna manera, surgen alternativas que buscan paliar un poco esa observación,
esa limitación. Ahora, la pregunta, y esto tal vez es más metafísica que otra cosa, Pablo, es si ese método que busca paliar esa limitación tampoco está exento de limitaciones. Entonces, digamos, el sentido común te dice que cuanto más indirecta y abstracta es la comparación de información, más cuidado hay que tener con la metodología. Entonces, y es un poco lo que decía, o sea, uno se lleva de la analogía que decía Javier, ¿no? O sea, muchas veces algo un poco más sencillo mata network meta-análisis y estas cosas. Pero es interesante ver, digamos, cómo puede variar. Además, al ser clínicos llega un punto en el cual se pierde casi como completamente la mano del médico y como que ya pasa a ser demasiado todo matemático. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, en honor al tiempo y agradeciendo que todos se hayan conectado, vamos cerrando. ¿No? Bueno, en nombre del Departamento Médico de Janssen, les agradecemos a todos que se hayan conectado. Muchas gracias, Natalia y Juan, por sus exposiciones. Hemos aprendido bastante en la tarde de hoy. Y el resto, muchísimas gracias por haberse conectado. Sabemos que son tiempos complicados, que estamos todos laburando demasiado, muchas webinars por todos lados, y que hayan elegido este momento para conectarse es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Chao. Santi, cancela el grabado.